se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Vamos a tomar un estudio un poco corto acerca de el libro de Habacuc. Como vemos, el libro de Habacuc, o mejor dicho, decía, este libro fue escrito por el profeta que lleva ese nombre, y fue llamado este profeta en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en plena apostasía. Y por eso Habacuc le lanza algunas preguntas a Dios, porque Habacuc miraba en su alrededor que había mucha violencia. Miraba que el pueblo de Israel, cada quien se había desviado, cada quien agarraba su camino, hacía lo que mejor le parecía, lo que mejor le dictaba su conciencia, eso hacía cada persona. Y también dice en el libro de Habacuc que cada cosa se hacía sin justicia, no había justicia, porque el inocente era tenido como culpable y el culpable por inocente. Cada quien hacía lo que mejor le parecía, y dice Habacuc que la justicia, no había justicia porque la justicia se había torcido. Y siempre Habacuc tenía esas incógnitas, esas preguntas hacia Dios. ¿Por qué, siendo un Dios justo? ¿Por qué, si Dios es justo, por qué no actuaba? ¿Por qué no respondía? ¿Cómo era posible que el impío progresara? ¿Cómo es posible que que los pecadores progresaran y el justo le fuera mal? ¿Por qué había tanta injusticia? Y Habacuc le tenía esas preguntas a Dios. Y parecía que Dios no respondía, parecía que Dios se había separado de la tierra, pareciera que no le importaba qué estaba pasando en la tierra en ese tiempo. Por eso Habacuc le tenía esas preguntas a Dios. Pero entonces Dios le recuerda y dice las Sagradas Escrituras que Él tiene todas las incógnitas, y entonces cuando fue al santuario, dice, cuando fui al santuario pude mirar, dice, cuál sería el fin de todos aquellos que Él pensaba que estaban bien, que Él pensaba que todo les iba, como dicen por ahí, vulgarmente, se les daba en charola de plata, todo estaba bien. Hermanos, el final del capítulo 3, quisiera enfocarme en los versículos 17 al 19 de este libro. Y empieza diciendo las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este versículo se presentan los funestos efectos de la invasión babilónica. Volviendo un poquito atrás, Habacuc se había dado cuenta cuál iba a ser el fin de todos aquellos que estaban transgrediendo lo que Dios, los mandamientos y estatutos que el Señor había dejado para que el pueblo de Israel los guardara. Y el Señor le dijo: sé que hay problemas, sé que está todo torcido, pero yo voy a traer justicia. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios escogió a los babilonios. Dios escogió a esta nación para traer justicia al pueblo de Israel. Y Habacuc tenía algunas incógnitas. ¿Por qué traes a hacer justicia a un pueblo que es mucho más malo que nosotros? ¿Cómo es posible que traigas a alguien que es más malo que tu pueblo para juzgar a tu pueblo? Entonces, Dios le dice a Habacuc, y Jehová le dice en el capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ellas, y aunque tu visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y nosotros vemos que vino la nación de Babilonia al pueblo de Israel, y vino y destruyó, y vino y llevó cautivos a sus príncipes. Y hermanos, la destrucción de Israel por los babilonios fue una destrucción tan grande que incluso las higueras, el olivo, las vides, todas fueron totalmente destruidas, junto con sus cosechas, donde cosechaban sus cereales, sus granos, todo lo que el pueblo de Israel tenía para subsistir. Vino el pueblo babilonio y lo destruyó. Y es por eso que Habacuc escribe de esa manera en el versículo 17, que aunque no haya higueras, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Y el comentario bíblico dice, así será también nuevamente durante las escenas finales de la historia de la tierra, cuando ella así sea desolada. Y quiero detenerme un poco para comentar en esto, hermanos. Nosotros sabemos y creemos que el tiempo del fin se acerca. Vemos y creemos también que, de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, que tiempos difíciles están delante de nosotros. Tiempos tan difíciles que la sierva del Señor dice que ni la mente más fecunda siquiera se puede dar una idea de las grandes calamidades, de las grandes dificultades, de los tiempos difíciles que se aproximan a nuestro mundo. No todo es paz,
como todos pareciéramos estar acostumbrados. Trabajamos, vivimos por vivir muchas veces, nos estamos confiando demasiado. Hemos esperado tanto tiempo que muchas veces perdemos nuestra fe en que algún día Jesús vendrá, en que algún día van a ocurrir estas cosas, pero muchas veces las ponemos en el futuro y pensamos que estas cosas tardarán y tal vez nunca llegarán en nuestras épocas. Pero hermanos, va a venir de acuerdo a lo que dice el libro de Habacuc, aunque se tardare, va a venir. Y es por eso, hermanos, que ahora necesitamos poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Porque Jesús también se compara a Él como una roca. Y sabemos que si fundamos nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús, podemos estar seguros que por muy difíciles que sean las tempestades, por muy difícil que vengan los tiempos, si nuestra fe está fundada en Jesús, podremos salir más que vencedores. Y ahora yo preguntaría, ¿en qué está puesta nuestra confianza? Hermanos, desafortunadamente nos hemos adaptado tanto a este mundo que nuestra confianza la ponemos en lo que tenemos, en el dinero que hay, que tenemos a la mano, en mi trabajo, en nuestro trabajo que tenemos, que nos ayuda para seguir subsistiendo, sobreviviendo. O a veces estamos tan confiados porque tenemos casa, porque tenemos propiedades. Estamos tan confiados, hermanos. Estamos tan confiados en lo que tenemos que muchas veces nos vamos alejando de Dios. Y estamos tan seguros, estamos tan cómodos, que ni siquiera nos podemos imaginar que el tiempo de dificultad está casi a la vuelta de la esquina. Por eso yo lanzaba esa pregunta: ¿en quién está nuestra confianza? En el tiempo de cuando los babilonios, ahí lo acabamos de leer, fueron a invadir a Jerusalén, ellos confiaban en sus caballos, ellos confiaban en el ejército que llevaban, ellos confiaban en sus generales que llevaban, y todo les resultaba bien. Ponían su confianza en esas cosas. Por eso el libro de Salmos 27 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros, los que decimos creer en Jesús, dice que desde nuestra confianza deberíamos tenerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y en el Salmo 33, 17 dice: falsa esperanza de victoria o de salvación es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Y Isaías 31, 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan su apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Son tan confiados, confían tanto en esas cosas, que no miran a Dios de acuerdo a lo que dice Isaías. Y hermanos, no sea que nosotros nos esté pasando exactamente lo mismo. Estamos tan confiados en lo que tenemos, estamos tan confiados que a veces se nos olvida mirar al Santo de Israel. Y estamos tan confiados que en nuestro trajín, en nuestro vivir de día a día, en nuestra corre y corre, nos olvidamos de buscar al Señor, nuestro Dios. Y andamos por el mundo, hermanos, andamos vivir por vivir,
sin ningún propósito, por el cual Dios nos llamó con un propósito. Y cada uno de nosotros tiene un propósito que nadie más puede realizar, sino solo usted, sino solo yo. Dios espera mucho de nosotros, pero desafortunadamente nosotros confiamos más en lo que miramos. Por eso en la Sagrada Escritura dice que nosotros deberíamos de confiar, tener una fe que no es por vista, sino por confianza en Dios. Por eso la sierva del Señor escribió algo que deberíamos de poner mucha atención. Dice que cuando el pueblo de Dios está tan confiado y empieza a mirar que los precios de los alimentos están subiendo, dice que empiezan a comprar bastante para almacenar. Y en eso ponen su confianza, en lo que tienen, porque piensan que en el futuro eso los va a salvar del tiempo de prueba, del tiempo de dificultad que está por venir. Y les voy a leer en el libro Maranata, página 186. Y la sierva del Señor dice de la siguiente manera: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaron alimento almacenados en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra hambre, guerra, hambre y pestilencias, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán, como les dije hace rato, temerán cuando vean subir el precio de los alimentos y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. Había creado gusanos, estaba lleno de insectos y no servía. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas, ni las tierras, que entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Vi a algunos que se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarían delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarían de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte, pero al obediente se le hace una promesa. Habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de acogimiento. Se les dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Hermanos, vemos qué bueno es Dios, que Él le da promesas a su pueblo, pero cada promesa requiere de una condición o tienen una condición. Nosotros, hermanos,
sabemos cuál es la manera en que Dios nos está dando a nosotros para poder subsistir en el tiempo de dificultad, en el tiempo de angustia. Nosotros sabemos cuál es la salida que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y ahora yo preguntaría a ustedes, y yo pienso que más de uno me respondería, ¿cuál es esa salida que el Señor nos está dando? ¿O que el Señor nos dejó para que echáramos mano de esta salida? ¿O de esta promesa? El Señor nos ha llamado una y varias veces a través del Espíritu Profecía. El Señor siempre nos está amonestando. En cualquiera de los libros, hermanos, siempre el Señor nos pone esta pauta. Y el Señor nos dice que debiéramos de abandonar las ciudades, debiéramos de salir hacia el campo y aprender a vivir por fe. ¿En dónde, hermanos? En el campo. Deberíamos de aprender a vivir por fe. Una fe, hermanos, que hoy por hoy, dice la sierva del Señor, no tenemos. Hermanos, estamos todavía a tiempo para cultivar esa fe. Y si no tenemos esa fe, pidámosela a Dios, que Él es el que nos puede dar esa fe que necesitamos para estar firmes cuando el tiempo de dificultad llegue y caiga sobre nosotros. Pero, hermanos, es hora de que nos aferremos a lo que Dios nos ha dicho, porque el Señor ha dicho que Él no es hombre. Él no es hombre para mentir en sus palabras, en sus promesas. Dios nos dio promesas y las promesas van a ser cumplidas siempre en aquellos que estén dispuestos a creerle a Dios y a actuar con fe en las promesas que Él ha hecho. Qué maravilloso sería, hermanos, que todos, el pueblo adventista del séptimo día, le creyera a Dios. Es el momento, hermanos, estamos demasiado tarde. Estamos demasiado tarde para salir del campo, pero aún queda un poco de tiempo. Es hora, Señor, es hora, hermanos, de que salgamos de las ciudades impías y nos vayamos al campo donde aprendamos a sobrevivir con la fe puesta primeramente en Dios. Es el momento de hacernos autosustentables, es el momento que cosechemos nuestro propio alimento, es el momento de que aprendamos a confiar más en el Señor. Pero, hermanos, desafortunadamente hay un escrito en el conflicto de los siglos que es como una, ¿cómo diría? Es como un consejo, es como algo que nos está diciendo cómo deberíamos de prepararnos. En el conflicto de los siglos, página 678, dice algo que yo pienso que algunos de nosotros vamos a vernos, ¿cómo se diría? En este asunto. Dice, los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados con palabras de angustia y consumidora, mientras que los impíos se reirán de esa angustia. Hermanos, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto por 40 años? Y los que sabían que Dios los había sacado se burlaban de ellos porque decían,
Dios los sacó de Egipto, pero no es capaz de llevarlos a la tierra que les prometió. Y allí andan dando vueltas alrededor de desiertos. Se burlaban de la fe de los hebreos, se burlaban de la fe del pueblo de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, si no hacemos preparación para ese tiempo de dificultad, hermanos, dice la sierva del Señor, que muchos, los incrédulos, se reirán de aquellos que no fueron preparados o no se prepararon para ese tiempo de dificultad. Y ahora en el conflicto de los siglos, siguiendo adelante, es en la página 679, fíjese lo que dice. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Hermanos, aún tenemos todavía un intercesor que sigue intercediendo por su pueblo. Y alabado sea Dios por eso, que todavía tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo. Pero no siempre va a estar ahí nuestro Señor Jesús. Llegará el tiempo cuando el Señor se quite sus vestiduras de sumo sacerdote y se ponga las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y entonces el tiempo, nuestro tiempo de gracia, habrá concluido. Por eso, hermanos, es tiempo de aferrarnos a Jesús mientras puede ser hallado. Dice el libro de Isaías, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si no hemos tenido esa fe, si no hemos buscado a Dios de tal manera que le podamos encontrar, aún tenemos tiempo de hacer esto. Mientras Jesús no salga del lugar santísimo, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos gracia. Y en Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, nosotros sabemos lo que pasó en el tiempo antiguo con el pueblo de Israel. No le creyeron a Dios y la pasaron mal. Ahora en nuestro tiempo, hermanos, el sabio Salomón dice que fue lo que fue hecho, lo mismo que será. Y nada hay nuevo bajo del sol. Todo lo que ha ocurrido todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, hermanos. Ya sabemos demasiado. Tenemos demasiada luz con respecto a lo que viene, con respecto a qué debemos de hacer, cómo debemos de prepararnos para ese tiempo que viene, hermanos. Tenemos demasiada luz, pero muy poco le creemos a Dios. Por eso el Proverbios 14:6 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Si es un momento, ahora ha llegado el momento en que nosotros desechemos las obras de injusticia que hay en nuestra vida y nos vistamos de la justicia de Dios. Todavía hay tiempo, hermanos. Mientras Jesús, vuelvo y repito, mientras Jesús esté en el santuario, todavía tenemos tiempo. Y alabado sea Dios porque todavía nos sigue teniendo misericordia. Porque la palabra del Señor dice que con cuerdas de amor el Señor nos sigue llamando hacia Él. ¿Le dejaremos pasar, hermanos? ¿Dejaremos que pase nuestra oportunidad? Y en el deseado de todas las gentes, página 96, nos dice de la siguiente manera.
Dice, en el desierto, cuando todos los medios del sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo, y esto en una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado a Israel. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo? Esa fuerza que Dios necesitó, o que Dios le dio al pueblo de Israel, también se la dio a su Hijo para resistir la tentación en el desierto, de acuerdo a lo que lo que dejó escrito la sierva del Señor. Dice, esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimento siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo atestiguó que es mejor calamidad sufrir lo que venga que apartarse un ápice de la voluntad de Dios. Hermanos, sabemos que todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, cada día que pasa se cumplen profecías delante de nuestros ojos. Y sabemos que aquellos que decidan poner su confianza en Jesús, se les quitarán todos sus derechos humanos. Dice la sierva del Señor que se les dejará solos. Pero no estaremos solos, hermanos, porque Jesús estará en nuestro lado. Si Dios contra nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién en contra de nosotros? Aunque parezca que estemos solos, no lo estaremos, porque el Señor ha prometido estar con los que le temen todos los días hasta el fin del mundo. No con solo, y luego la promesa que se le dio a Jesús, y cómo es que también Jesús derrotó al enemigo, es con estas palabras: no con solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén al pueblo de Dios. Satanás quisiera hacerles creer que deberían sacrificar sus convicciones y su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o para podernos salvar la vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Y entonces, conociendo sus promesas, dice, obedeceremos a la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender, y finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortaleza de rocas, serán su lugar de acogimiento, se les dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa, serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre,
no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. El profeta Habacuc proveyó en este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. En todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque son terribles los acontecimientos que presagia el libro de Habacuc, siempre termina con una buena nota. Es yo me alegraré. Y quisiera leerles en el Conflicto de los Siglos, página 687, algo que quisiera compartir con ustedes, algo que es muy hermoso y que quisiera que ustedes también fuera su libro favorito, El Conflicto de los Siglos. Dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falte de alimento, no serán abandonados para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles proveerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová los escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Mas aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas del aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que teman a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saete que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A eso el Señor se compromete con aquellos que sean leales y estén dispuestos a seguir sus mandamientos y sus estatutos. Aquellos que se pongan de parte de la justicia, Dios hace la promesa en esta hora, que Él estará con aquellos que se pongan en sus manos, que pongan sus vidas de ellos en las manos del Señor. Él se compromete a librarlos en los momentos de dificultad. Salmo 56, 1 al 13. Salmo 56, 1 al 13 dice de la siguiente manera, hermanos.
Ten misericordia de Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome de cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo yo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Todos los días ellos pervienten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para el mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mi huida tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré qué me puede hacer el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande de delante de Dios en la luz de los que viven. Qué bonita promesa, hermanos. Esa promesa, hermanos, es hecha para nosotros, que nos hagamos de esa promesa para los últimos tiempos. ¿Qué nos puede hacer el hombre, como lo vuelvo a repetir? ¿Qué nos puede hacer el hombre si Dios está con nosotros? Dios ha prometido que va a estar con sus hijos hasta el último día de este planeta. No nos olvidemos de eso, hermanos. Y en el Salmos 31, 19 y 20 dice de la siguiente manera: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo, cubierto de contentación. Dice, los pondrás en tu tabernáculo, a cubierto de contención de lenguas. En otras palabras, nuevamente se nos hace la promesa de que si creemos a Dios, seremos resguardados. Por eso es que Habacuc, al darse cuenta, cuando Dios le mostró cuál sería el final, entonces Habacuc se alegró. Por eso dijo: en todo yo me alegraré en Jehová. Aunque vengan dificultades, aunque ya el mundo esté totalmente en caos, para el que cree en Dios, la promesa de Dios la tenemos. Sus aguas y su pan serán seguros. Miqueas 7:7, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Miqueas 7:7. Se me perdió la cita, hermanos. Pero el profeta nos habla acerca de cuando el profeta somete su voluntad a la de Dios. Y Dios se compromete a hacer grandes cosas con aquellos que están dispuestos a entregar su voluntad a Dios. Por eso, cuando ya se da cuenta Habacuc de todo lo que Dios está dispuesto o va a hacer en su pueblo, empieza a cantar, empieza a escribir, mejor dicho, no a cantar, empieza a escribir Habacuc.
Y dice que cuando Dios dé la salvación a su pueblo, dice que entonces van a ser los pies del pueblo de Israel como los pies de las siervas. Entre los ásperos despeñaderos y las sendas traicioneras de las montañas, las patas de las siervas son rápidas y seguras. En 2 Samuel 22:34, ahí se nos hace una declaración donde dice que los que confían en el Señor serán como las siervas que tendrán, que se aferrarán a las rocas, como los que creen en Dios se aferran en la roca que es Cristo Jesús. Segunda de Samuel 22:34 nos dice de la siguiente manera, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. El Señor ha prometido que aquellos que se mantengan guardando los mandamientos de Dios, Dios dice que les hará dar a comer la heredad de Jacob su padre, y también dice que los hará andar sobre las alturas. Hermanos, nuevamente el Señor se compromete a estar con su pueblo. Y solamente les estoy dando algunos pasajes donde Dios se compromete a estar con su pueblo en el tiempo de dificultad, para que no se nos olvide que Dios es Dios y nos hace las promesas para que se cumplan en aquellos que estén dispuestos a creer. Salmos 18, 32 y 33 nos dice de la siguiente manera: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervos y me hace estar firme sobre mis alturas, dice la palabra del Señor. Y nuevamente ahí está otra promesa otra vez. El pueblo de Dios triunfará sobre toda oposición y morará en las alturas de salvación. Y allí en Deuteronomios 32:13 dice de la siguiente manera: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y como los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Nuevamente, Dios demostrándonos que proveerá, que será nuestro proveedor. Deuteronomio 33:29 nos dice de la siguiente manera: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hallarás sobre sus alturas. Nuevamente, y el Señor nos vuelve a decir que los que confían en Dios, Él los hará morar en las alturas. Y Isaías 58:3 es un versículo que cada uno de nosotros lo conocemos, yo pienso que hasta de memoria. No lo sabemos de memoria, Isaías 58, 13 y 14, y se nos hace esta promesa: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, y aquí está la promesa, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y yo les preguntaría, ¿quién lo dijo? Dios. Jehová habló y dio esta promesa para aquellos que se mantengan firmes de parte de Dios. Dios les hace esta promesa: los hará subir sobre las alturas y nos dará a comer
de la heredad de Jacob. Como dice ahí, nos dará de comer de la heredad de Jacob. Y dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Todas las preguntas del profeta Habacuc fueron respondidas por la fe en Dios. Y Habacuc descansa satisfecho de que finalmente el derecho y la justicia triunfarán para siempre. Por eso dice, me haces andar. Así como Moisés, Habacuc se identificó con su pueblo. Él sabía que estaba el pueblo en apostasía. Él sabía que habían abandonado a Dios. Pero aún, aunque fuera un pueblo rebelde, Él se contó con ellos. ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Se acuerdan de Daniel? Todos ellos se contaron entre los pecadores. Hermanos, entre su pueblo que había pecado. Nosotros, hermanos, sabemos cuál será el fin de aquellos que confían en Dios. Y en Isaías 40, 28 al 31, tenemos una promesa. A veces pareciera que nos cansáramos al estar caminando en este mundo lleno de maldad, lleno de tanta cosa que muchas veces uno llega a pensar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durará todo esto? A veces llegamos a cansarnos de todo lo que miramos, pero hay una promesa que el Señor nos hace a nosotros, aquellos que estamos cansados. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con fines de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Apreciado hermano, si pareciera que nos cansamos de estar en este mundo lleno de maldad, el Señor nos nos da estas promesas, estas palabras de ánimo a nosotros. Y Él promete darnos las fuerzas para seguir adelante. En Isaías 41, 10, 13, nos hace otra promesa. Y la palabra del Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es en el versículo 10 del 41. Y en el versículo 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Hermanos, a veces ya no podemos. A veces caemos en pecado. Y la vida del cristiano es así, hermanos. Caídas y levantadas, caídas y levantadas. Y a veces tendemos a perder la fe porque caemos. Y aunque estamos caídos, Dios nos dice nuevamente que Él nos sostiene con su mano derecha. El Señor está extendiendo en esta hora la mano a cada uno de nosotros, su mano derecha, para que nos aferremos en esa mano y pueda levantarnos a la victoria, porque ya pronto está Jesús por venir. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el libro de Isaías? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice,
no temas, yo te ayudo. Al ponernos a veces a hablar de estas cosas, como que nos llega un poco de temor. Es normal, el hombre fue hecho para vivir. El hombre no quiere morir, ni quiere enfrentar dificultades, es cierto. Somos humanos y tendemos esas tendencias a tener miedo a lo que nos pueda pasar. Pero como lo hemos venido mirando en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía, Dios se compromete, hermanos, nuevamente se los repito, Dios se compromete a estar con aquellos que se toman de esa mano que Dios está extendiendo en esta hora. Y en esta hora el Señor nos dice, por muy difícil que sea la situación que han de enfrentar, el Señor tiene una respuesta. Dice que no debemos de temer, porque Él tiene su mano extendida para ayudarnos a pasar en los momentos de mayor dificultad que podamos tener. El mundo está pronto por colapsar, pero hermanos, pongámonos de parte de la justicia. Mantengámonos firmes a los mandamientos del Señor. Mantengámonos firmes a los mandamientos y estatutos que Dios nos ha dejado como pueblo. Aferrémonos a la roca que es Cristo Jesús y aquí están sus promesas. Por muy difícil que sean las cosas, Dios se promete que el pueblo de Dios, sus aguas y su alimento serán seguros. Y Él nos hará subir sobre las alturas de la tierra. ¿Y cuáles son las alturas de la tierra que el Señor nos ha prometido a nosotros? Hermanos, estar con Jesús, gozándonos por toda la eternidad. Hermanos, no desmayemos, sigamos adelante, porque Jesús está pronto a venir y Jesús está dispuesto a obrar en favor de su pueblo, aquellos que crean en Él. Espero que cada uno de nosotros aprendamos a cultivar esa fe que es capaz de resistir el cansancio, el hambre y la sed. Que esa fe la podamos tener. Y si no la tenemos ahora, pidámosela a Dios, que Él estará dispuesto a darnos esa fe que necesitamos para subsistir en los momentos de dificultad. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y que podamos muy pronto estar unidos y podamos decir al mundo, Maranata, el Señor viene. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gracias. Claro que sí. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque nos ha hablado a través del Espíritu de Profecía y a través de su palabra. Amén. Y nuevamente, Señor, sabemos que usted se compromete con sus hijos, aquellos que están dispuestos a poner sus vidas en sus manos, Señor, a que usted protegerá a su pueblo hasta el fin del mundo. Señor, ayúdenos a tener esa fe que sea capaz de soportar cualquier dificultad, cualquier cosa, Señor. Aumente nuestra fe. Y Señor, por favor, denos de su Santo Espíritu que sea el que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Señor, viene pronto. Sabemos que viene muy pronto. Ayúdenos, Señor, a esparcir ese mensaje a aquellos que no le conocen. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de ser llamados hijos suyos y de ser colaboradores con usted en la salvación de las almas. Ayúdenos, pues, Señor, a hacer la obra que cada uno de nosotros, que usted nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Señor, ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor, porque nos ha hablado en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén, Señor. Amén.